El bosque donde desaparecen personas cada 10 años exactamente. Hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Lugares que parecen respirar, observar, esperar. Este es el caso de un bosque donde, cada 10 años, ni un día antes, ni un día después, una persona desaparece sin dejar rastro. Hoy conocerás la historia completa, desde la primera desaparición registrada hasta el misterio que nadie ha podido explicar. Página 1. La niebla con memoria. El lugar se llama Bosque de Hollow Creek, y su nombre era un eco de su propia atmósfera. Ubicado en un valle pequeño, frío y persistentemente cubierto por una neblina tenue, casi lechosa, el bosque no era grande, pero su leyenda era enorme. Los lugareños, la gente que vivía bajo la sombra de sus árboles, lo llamaban un bosque que tiene memoria. No era un lugar peligroso en el sentido tradicional. No había acantilados traicioneros ni osos feroces. Era un entorno natural, apacible, salvo por una verdad implacable: cada 10 años, una persona entraba por su sendero principal y nunca regresaba. Siempre una víctima. Siempre el mismo mes. Siempre sin testigos cercanos. El acto era tan preciso y silencioso que parecía una fecha de cobro, un rito geográfico. El misterio no era que había en el bosque, sino porque tenía esa precisión matemática en su apetito. Página 2. Peter Lang y el primer vacío 1960. La primera desaparición registrada que comenzó la macabra cuenta fue en el verano de 1960. El joven Peter Lang, de 19 años, salió a caminar un hermoso día de julio. Era un sendero sencillo, bien marcado, ideal para una caminata corta. Varios testigos, sentados en un café cerca de la entrada del sendero, lo vieron entrar a través del arco natural formado por dos robles viejos y nudosos. Peter saludó y se adentró en la niebla superficial. Nadie lo vio salir. La alarma se dio al anochecer. La búsqueda duró semanas e involucró a la policía del condado y a docenas de voluntarios. El bosque, aunque brumoso, se registró centímetro a centímetro. No encontraron nada. Ni un botón de su camisa, ni una huella, ni un rastro de pisadas fuera del sendero. Peter Lang se había esfumado. El caso quedó archivado como pérdida inexplicable. La madre de Peter insistió en que su hijo jamás se habría ido por voluntad propia. Pero, sin pruebas, el bosque se tragó la historia. En ese momento, solo fue una tragedia. Nadie sospechó que era el inicio de un calendario del terror. Página 3. La cadena del decenio. En 1970, 10 años después del día exacto en que Peter Lang desapareció, el pueblo conoció el miedo. Ellen Morris, una maestra de primaria, madre de 2 y caminante habitual de la zona, desapareció sin más. Entró sola al sendero, como Peter. Y, como Peter, nunca salió. Los investigadores de la época descartaron la conexión como una trágica coincidencia. Pero en 1980, la coincidencia se convirtió en patrón. Henrik Bauer, un turista alemán que buscaba fotografiar la neblina, desapareció. Alguien lo vio estacionar su coche. Nadie lo vio regresar. La década de 1990 trajo a Nora Kent, una mujer local de 52 años que buscaba bayas silvestres. 2000 se cobró a Mark Simmons, un excursionista experimentado que despreció las advertencias de los lugareños. La secuencia era tan perfecta, tan implacable, que la prensa y la policía acuñaron un término escalofriante para los casos: las desapariciones del decenio. Página 4. La inquietante imparcialidad. Los investigadores de casos sin resolver finalmente prestaron atención a lo imposible. Con una lista de 5 víctimas, buscaron desesperadamente una conexión lógica que explicara la fecha precisa. No la encontraron. El patrón invisible no era social ni físico, sino temporal. Soledad: todas las víctimas entraron solas. Nunca en compañía. El bosque parecía necesitar al individuo, no al grupo. Diversidad: los perfiles eran totalmente opuestos, hombres y mujeres,
desde un joven de 19 hasta una mujer de 52, locales y turistas, novatos y expertos. No había un tipo de persona que fuera el objetivo, el bosque era imparcial. El sendero, siempre entraron por el sendero principal, como si algo estuviera esperando en la ruta más obvia. La única constante era la fecha, 10 años exactos entre cada incidente, y siempre cayendo entre el 3 y el 5 de julio, un periodo que los lugareños empezaron a llamar los días de cobro. El misterio no era el quién, sino el cuándo, y el cómo la entidad o el fenómeno mantenía una agenda tan precisa. Página 5, Laura Pritchard y la evidencia fotográfica 2010. En 2010, el pueblo estaba en alerta máxima, pero la desaparición fue inevitable. La víctima fue Laura Pritchard, una fotógrafa de Boston que, al enterarse del mito, había viajado a Hollow Creek para documentar su atmósfera. Ella creía en la lógica, no en los fantasmas, y pensó que podría encontrar la explicación en una lente. Laura desapareció el 4 de julio. Su cámara profesional fue encontrada 3 días después en el suelo del sendero, intacta y ligeramente cubierta de rocío. Dentro, había 42 fotografías. Las primeras 39 eran normales, tomas artísticas de la corteza, la neblina moviéndose perezosamente, y el suelo cubierto de agujas de pino. Pero las últimas 3 cambiaron el rumbo de la investigación y alimentaron la teoría de la entidad. Fotografía 40, muestra la neblina densa, concentrándose de forma antinatural, como un muro de humo que se forma en un punto específico del sendero, a unos 50 metros de la cámara. Fotografía 41, la neblina parece haber adoptado una forma. Es una figura oscura, borrosa, de forma vagamente humanoide, de pie en medio del sendero. No es un árbol, es algo que absorbe la luz. Fotografía 42, la imagen está desenfocada y tomada desde muy abajo, indicando que la cámara cayó. Se ve el suelo de tierra y, detrás, el arco de árboles de la entrada principal, pero las ramas superiores se ven extrañamente entrelazadas y cerradas, como si el bosque acabara de sellar una puerta detrás de sí. Laura nunca fue encontrada. Y la figura borrosa de la foto 41 se convirtió en el único retrato de lo que fuera que habitaba Hollow Creek. Página 6, el experimento de la vigilancia 2020. Para el año 2020, las autoridades estaban desesperadas por romper el patrón. Decidieron que no habría una séptima víctima. Durante los días de cobro de julio, el bosque de Hollow Creek se convirtió en una zona de vigilancia de alta tecnología. Colocaron cámaras de seguridad de grado militar en puntos estratégicos del sendero. Drones sobrevolaron la zona sin descanso. Guardaparques con equipos GPS patrullaban cada 100 metros. A pesar de todo, la desaparición ocurrió. La víctima fue Samuel Price, un joven de 24 años que, ignorando las vallas de propiedad restringida, entró solo al sendero a las 6:12 de la tarde del 5 de julio. Las cámaras de seguridad, que grababan en alta definición, capturaron el momento. Página 7, el parpadeo y el vacío. El jefe de policía del condado, el comisario Hayes, observó el video en bucle. Lo que ocurrió no fue un secuestro ni un tropiezo. Fue una anulación de la realidad. El video muestra a Samuel caminando casualmente. A los 12 segundos, Samuel se detiene. Parece mirar hacia la neblina concentrada, justo donde Laura Pritchard tomó sus últimas fotos. Su expresión es de curiosidad, no de terror. A los 14 segundos, el video sufre una distorsión total. La imagen parpadea. La luz vibra. Las marcas de tiempo sufren un microsalto. El efecto dura menos de medio segundo. Cuando la imagen vuelve a la normalidad, Samuel ya no está. El suelo sigue igual. Los árboles siguen igual. No hay sonido, ni grito, ni huida. Él simplemente se había ido durante ese inexplicable parpadeo del tiempo o de la luz. Las patrullas, que estaban a menos de 300 metros, no reportaron nada inusual. Ningún sonido. Ningún movimiento.
El bosque de Hollow Creek había ejecutado su rutina a pesar de los drones y las cámaras. Página 8. La falla de la realidad. El análisis del video de 2020 se convirtió en la pieza central del misterio. Los expertos en efectos visuales, y más tarde en física, no pudieron explicar la distorsión. No era una interferencia de señal ni un fallo eléctrico. La imagen, por un instante, se había negado a existir normalmente. El comisario Hayes empezó a considerar la teoría que antes había ridiculizado, fallas temporales. ¿Podría Hollow Creek ser un punto débil donde la continuidad del tiempo se rompía cada 10 años? ¿Podrían las víctimas, al entrar solas al sendero en la fecha exacta, estar cruzando una fisura invisible, un umbral que se abre y se cierra? Esto explicaría por qué Peter Lang 1960 desapareció sin huellas, porque la figura captada por Laura Pritchard 2010 parecía una distorsión humanoide, y porque Samuel Price 2020 desapareció en un parpadeo, una instantánea de tiempo perdido. La figura borrosa de la foto podría no ser una entidad, sino la víctima misma, desintegrándose o reestructurándose al cruzar el umbral. Página 9. El ciclo de la Tierra. Un geólogo local, intrigado por el patrón, ofreció una teoría basada en ciclos terrestres. Señaló que cada 10 años, en julio, la combinación de la órbita terrestre, la influencia lunar y un patrón de flujo de agua subterránea único en el valle, creaba una resonancia magnética específica en el bosque de Hollow Creek. No es magia, explicó a la prensa, es una acumulación de energía geológica que alcanza un pico cada década, como un reloj. Lo que esa energía hace con la materia orgánica o el espacio-tiempo, eso es el misterio. La neblina, que siempre estaba allí, fue vista no como una causa, sino como una manifestación. Era la evidencia visible de la acumulación de esa energía, la pantalla de humo que la Tierra levantaba justo antes de abrir su puerta. El bosque, por lo tanto, no estaba esperando una persona, estaba eligiendo una persona, aquella que estuviera sola, vulnerable, en el lugar exacto durante el pico de resonancia. Página 10. La cuenta regresiva. Hoy, el bosque de Hollow Creek sigue en el valle. Tranquilo. Silencioso. Esperando. Los lugareños ya no se acercan al sendero principal, sin importar la época del año, pero la vigilancia es casi fanática cada vez que se acerca julio. Las teorías siguen sin tener pruebas definitivas. ¿Falla temporal? ¿Entidad geológica? ¿Un ser que se alimenta de la soledad humana a un ritmo metódico? Lo único cierto es que el patrón se mantiene sin solución. 7 vidas perdidas en 60 años. 7 huecos en el tiempo que la Tierra ha reclamado. ¿Y si la cadena no se rompe? La próxima fecha ineludible se acerca rápidamente. El bosque de Hollow Creek tendrá su próxima cita en julio de 2030. Solo falta que alguien, ignorante de la historia o demasiado valiente, entre, solo, al sendero principal, y que el bosque decida que es hora de dar la bienvenida a la 8ª víctima. Este caso termina aquí, pero los enigmas no descansan. Acompáñanos en la próxima investigación. Suscríbete, deja tu like y mantente alerta. En Crónicas Ocultas, cada detalle importa.